Ahora sí, pero ¿se escucha? Sí, se escucha. Ahora sí, Bendiciones. buenas tardes, bendiciones hermanos. Buenas tardes, buenas noches, ya prácticamente casi de noche. Un abrazo a todos los hermanos de donde estén, los hermanos de Chile, también un abrazo de Bolivia, nuestra hermana Gedi, Amén. que ya nos está viendo siempre. Un abrazo a la hermana Magali también, que está por allá mirándonos en Inglaterra. A la palabra del Señor dice: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirá: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de laguereros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedará sobre la faz de la tierra. Aleluya. Oh Padre amado, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Señor, reconociendo que necesitamos tu presencia, Señor, en este momento. Necesitamos de tu presencia, Señor, cada día de este mundo que vivimos, Señor. Padre, lo que se está pasando en este mundo, Señor, en esta tierra, es lo que está anunciado tu profeta Jeremías, Señor. Él ya lo había dicho, Señor, hace muchos años, Señor, que esto iba a pasar, Dios. Señor, en cual iban a amontonar los cuerpos, no iban a haber lugar para poder enterrarlo, y es lo que estamos viviendo, Padre. Señor, te damos gracias porque sabemos que las profecías se cumplen. Todo lo que tu palabra dice se está cumpliendo en estos últimos tiempos. Padre, tu venida cada día está más cerca. Por eso en esta hora, Señor, queremos que tú tengas misericordia de nosotros. Ten piedad de este mundo, ten misericordia, Señor, de aquellos que están perdidos, aquellos que aún no te conocen. Señor, aquellos que han de ser salvos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. Santifica nuestras vidas, Señor, para poder llegar a aquellos que están perdidos, Señor. Prepara a tu pueblo, Señor. Prepáranos para poder rescatar a aquellos que aún están en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, pon tú la palabra en la boca de cada uno de tus hijos para poder predicar, Señor, aunque sea por internet, por estos medios que aún se puede predicar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra también dice que en los últimos tiempos habrá hambre de tu palabra, hambre y sed de justicia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos presentar cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, sanidad por aquellos que están enfermos. Señor, la familia de nuestro hermano Juan Carlos, Dios. Señor, te pido que tú lo sanes, Señor. No sabe lo que tiene, pero tú lo sabes, Señor. Señor, reprendemos toda enfermedad, Señor, de tus hijos. Reprendemos toda, Señor, epidemia de tus hijos. Señor, el coronavirus no puede atacar a tus hijos porque están cubiertos con la sangre de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. A pesar de mi fragilidad, me llamas hija, y en mi debilidad, en tus brazos me sostienes.
Bello eres tú, Dice la Redentor. gloria, la honra, te bendecimos, Dios. Exaltado Maravilloso. sea tu nombre sea glorificado, Dios, en todo lugar, en Cómo no todas amarte, partes, cómo no Dios, en el bendecirte. nombre de Jesús. Precioso, maravilloso. Cómo darte gloria. Hermoso. Al mirar las estrellas me asombras, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay.
bendiga. Señor, lo llene de su presencia. Hermoso es adorar al Señor. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno es adorar al Señor, alabarle, bendecirle, porque el Señor es bueno, amén, y para siempre su misericordia. Espero que todos estén bien, que el Señor los bendiga, que levante al caído, que le dé fuerza al que no tiene ninguna. Bendito sea el nombre del Señor y le entregamos la palabra a Él, que es la palabra que nos trae esta noche. El plan de evangelización. La evangelización del mundo entero en esta generación. ¿Qué demanda? Demanda hombres cuya misión en principio y método sea la misma que Cristo mostró con su vida. Amén. Ser igual a Él. Amén. El problema de los métodos de evangelización. ¿Estamos realmente cumpliendo la gran comisión de Cristo? ¿Vemos como resultado de nuestro ministerio una comunidad creciente y pujante de hombres consagrados que comunican al mundo el Evangelio? No se puede negar que estamos muy ocupados en la iglesia, afanados por llevar a cabo un programa tras otro de evangelización. Pero ¿estamos realmente cumpliendo el propósito deseado del Señor? A la función le sigue la forma. Todo lo que hacemos debe tener un propósito. De lo contrario, nuestra actividad puede resultar inútil por falta de rumbo y por confusión de metas. Nuestro plan de estudio, seguir las pisadas de Jesús, tal como se describe en los Evangelios. Para comprender plenamente el plan del Señor, debemos acudir al Nuevo Testamento y en especial a los Evangelios, para descubrir la razón que lo indujo a llevar a cabo su misión en la forma en que lo hizo. Sus tácticas se han analizado desde el punto de vista de su ministerio en conjunto, con la esperanza de entender los métodos que siguió con los hombres. Cristo, ejemplo perfecto. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro guía. El Señor debe ser tu guía. En todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas, Él debe ser tu guía. Siempre supo discernir las sendas rectas y como hombre perfecto, porque el único perfecto es el Señor, vivió tal como Dios viviría entre los hombres. Y su propósito fue muy claro. Siempre lo tenía presente en su mente. Tenía puesta la mirada en el día que su reino aparecería con toda gloria y poder. Su mente, sus pensamientos estaban puestos en lo eterno. Sus mansiones estaban ¿dónde? En lo alto. Fue a preparar para su pueblo un lugar que tenía fundamento eterno en los cielos. Él te está preparando para la eternidad. A eso vino el Señor, a prepararnos, preparar su pueblo para la eternidad. Nadie estaba excluido de su propósito de gracia. Dios prepara a los llamados. Él te llama y Él te va preparando. Depende de ti si tú te dejas llevar por el Señor y dejar preparar. Él primero te limpias, te sana, te restaura y después Él te empieza a preparar. Te
te introduce en una escuela de aprendizaje donde tú vas siendo preparado para poder preparar a otros. Amén. Al contrario de nuestra forma de pensar superficial, en la mente de Jesús no existió jamás distinción alguna entre misiones extranjeras y domésticas. Él no tenía preferencia. Él no es y nunca será como nosotros, como tú y yo. Para Jesús era todo evangelización mundial. Se propuso triunfar. Su significado emanaba del hecho de que contribuía al propósito último de su vida, de redimir al mundo para Dios. Él vino a redimir al hombre, a rescatarlo, a levantarlo. Esa era su misión. Su misión es levantarte, es sanarte, es restaurarte y educarte, enseñarte. A eso vino el Señor. Eso quiere hacer en tu vida. Déjalo trabajar en tu vida. Su significado emanaba del hecho de que contribuía al propósito último de su vida, de redimir al mundo para Dios. Esa fue su visión rectora de su conducta. Fue la norma de todos sus pasos. Cada paso que daba, él estaba pensando en redimir al mundo, en salvar al mundo. Y hoy todavía lo sigue haciendo en aquellos que están siendo llamados. Démonos bien cuenta de ello. Ni un momento perdió Jesús la vista de la meta que Él venía a cumplir a este mundo. Amén. Se dedicó a los negocios ¿de quién? De su Padre. Vivió, murió y resucitó según lo previsto. Al igual que un general planea el curso de la batalla, el Hijo de Dios hizo planes para triunfar. Pesó todas las alternativas y los factores variables en la experiencia humana, después de lo cual concibió un plan que no fallaría. Su plan merece un cuidadoso examen. A primera vista podría incluso parecer que Jesús no tuvo plan alguno. Otros descubrirán una técnica particular, pero no las normas básicas. Y aquí radica una de las maravillas de esa estrategia. Es tan modesta y silenciosa que el cristiano atolondrado no atina a descubrir. Pero cuando el discípulo dispuesto llega por fin a caer en la cuenta del método general de Jesús, le sorprende su sencillez. Él era muy sencillo para trabajar y se pregunta cómo la pudo pasar por alto anteriormente. A continuación se pretende aclarar 8 principios rectores del plan del Maestro. Sin embargo, debe aclararse que no hay que entender los distintos elementos si se dieran siempre en un mismo orden, como si el último no comenzara hasta tanto que los otros estuvieran en pleno funcionamiento. De hecho, cada uno de ellos implica a todos los demás y en cierto modo todos comenzaron con el primero. El esquema solo pretende estructurar el método de Jesús y hacer resaltar la lógica bíblica progresiva del plan. Se observará que a medida que el ministerio de Jesús se desarrolla, los elementos se hacen más patentes y la secuencia de los mismos se vuelve más perceptible.
escogió a 12 en Lucas 6:13. Hombres fueron el método de Jesús. Trabajar con hombres, trabajar contigo, trabajar conmigo. No se preocupó él por programas con los cuales llegara a multitudes, sino por los hombres a quien las multitudes habrían de seguir. Él preparó hombres para después que ellos trabajaran con las multitudes, y siempre ha estado preparando el Señor hombres y mujeres que se dejen trabajar con Él para que trabajen en sus obras. Él da la palabra, solo abre tu boca, dice el Señor, que yo te pondré la palabra. Él te llama, Él te capacita. Bendito sea el nombre del Señor. Por extraño que parezca, Jesús comenzó a reunir a estos hombres aún antes de organizar una campaña de evangelización o de siquiera predicar un sermón en público. Los hombres constituirían su método para ganar al mundo para Dios. Dios te está preparando para que muchos vengan a través de la palabra que Él pondrá en ti. Si tú te dejas que el Maestro trabaje en ti y después te llene de su palabra, te instruya en su palabra. Por eso es importante leer la palabra, instruirse en la palabra, para estar preparado cuando aquellas personas vengan a nosotros. Los pocos conversos que el Señor hizo al comienzo estaban destinados a ser guías de la iglesia que había de ir por todo el mundo con el Evangelio. Y desde el punto de vista de su propósito final, el impacto de sus vidas se haría sentir por toda la eternidad. Hombres ansiosos de aprender. ¿Estás ansioso de aprender la palabra? ¿Estás ansioso de buscar de la presencia del Señor para ser llena de ella? Hoy el Señor te está llamando a que tú aprendas, a que tú te instruyas en Él. Te está capacitando, iglesia, para que muchos puedan venir a sus pies. Lo más revelador acerca de estos hombres es que al principio no nos causa la impresión de que fueran hombres claves. Ellos eran pescadores, eran hombres quizás vulgares, pero el Señor trabajó en ellos. Quizás tú estás diciendo, yo para esto no sirvo, pero como yo, solo abre tu boca, dice el Señor, porque Él pondrá la palabra que tú has de decir. Ninguno de ellos ocupaba un lugar prominente en las sinagogas, ni pertenecía a alguno de ellos al sacerdocio levítico. En su mayoría eran trabajadores comunes como tú, como yo, que probablemente no tenían preparación profesional, que no fuera los rudimientos de conocimientos necesarios para su vocación. Quizá unos pocos procedían de familias de ciertos recursos, no tenían títulos académicos. En las artes y en la filosofía de aquella época. Al igual que el maestro, su educación formal la consiguieron probablemente en las escuelas de la sinagoga. Eran hombres honrados, dispuestos a confesar su necesidad. Sus modales quizás fueron toscos y sus capacidades
limitadas, eran muy limitados. Quizá hoy el Señor en este tiempo ha levantado hombres y mujeres limitados en palabras, en estudios, pero el Señor nos prepara. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús pudo servirse de todo el que desea ponerse a su servicio. ¿Te quieres poner al servicio del Señor para trabajar en Él? Concentración de unos pocos. No se puede transformar al mundo a menos que se transforme, se transfigure a los individuos que lo componen. Y este camino individual se dará únicamente cuando estos sean moldeados por las manos del Maestro. El Maestro te llama, te moldea, te transforma, te prepara. Es evidente, pues, no solo la necesidad de seleccionar a unos pocos hombres, sino también la de mantener al grupo lo suficientemente reducido como para poder trabajar con ellos eficazmente. El Señor no trabajó con masas, Él trabajó con pocos. Él educó a pocos para que de ellos vinieran miles. Jesús, el Cristo hombre, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, hombres rudos, de fuerte carácter quizás muchas veces entre ellos se peleaban, habían discusiones, eran hombres normales como tú y yo, cambios de palabras, pero Dios lo iba educando. Por dentro y por fuera iba trabajando en ello, transformando sus vidas, para después glorificarse en ellos. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, del 13 al 17. Esto no quiere decir que la decisión de Jesús de tener 12 apóstoles excluyera que otros lo siguieran. Eran 70 en Lucas 10:1. La misma norma se podría explicar a la inversa, porque dentro del grupo apostólico, Pedro, Santiago y Juan parecieron disfrutar de una relación más especial con el Maestro. Ellos estaban al ladito de Él, fueron pegados a Él. Siempre en la iglesia al pastor son pegados algunas personas que donde va el pastor, vamos a predicar, van. Vamos para allá, vamos a ungir una casa, van para allá. Ellos siempre están dispuestos, siempre están preparados para decirle sí al Señor. Y Juan, Pedro, Santiago y Juan eran uno de ellos. Y ellos parecieron disfrutar de una relación más especial con el Maestro de que los otros 9. Por ejemplo, en Marcos 5:37, Jairo, Marcos 9:2, en Marcos 14:33. Al principio aplicado, todo esto ciertamente le deja a uno la impresión de que Jesús tuvo la forma premeditada de predicar su vida a los que quería preparar. También ilustra en forma gráfica un principio fundamental de la enseñanza, que en igualdad de circunstancia, cuando menor es el tamaño del grupo al que se le enseña,
tanto mayor es la oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Jesús dedicó la mayor parte de su vida que le quedaba en la tierra a estos pocos discípulos. Los preparó, estuvo con ellos, comían juntos, hacían muchas cosas juntos y ellos iban mirando al Maestro, lo iban admirando porque era digno de admirar. Él dedicó mucho tiempo a ellos. Quizás tú ahora que tenemos que estar encerrados, quizás estás en la casa y ahí mismo en tu casa tú puedes ir evangelizando a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo que quizás no conocen al Señor. Puedes ir exhortando la palabra, hablando de aquel que te dio la vida, de aquel que te llamó. Quizás tú digas, estoy aquí sin hacer nada. Pues haz lo que el Señor te mandó hacer. Literalmente consagró todo su ministerio a ellos. Apenas pudo soportar que sus discípulos íntimos no comprendieran su propósito. Tenían que recibir toda la verdad y ser santificados por ella. Juan 17:17. De lo contrario, todo se perdería. Por esto oró, no por el mundo, sino por los celestos que el Padre le dio. Juan 17, del 6 al 9. De la fidelidad de ellos dependía todo, si es que el mundo habría de creer en Él, por la palabra de ellos. En Juan 17, 20. Nunca descuidó a su pueblo. Lo primero que hizo al comenzar su ministerio fue identificarse en forma visible con el gran avivamiento espiritual popular de su tiempo por medio del bautismo de manos de Juan. Mateos 3, 13, 17. Y posteriormente proclamó y ensalzó la obra de este gran profeta en Mateo 11, 7 al 15. Predicó sin cesar a las multitudes que seguían su ministerio milagroso. Les enseñó sin cesar, los alimentó cuando ellos tuvieron hambre, curó a los enfermos y echó de ellos a los demonios. Bendijo a los niños. En todas las formas posibles Jesús mostró una preocupación sincera por las multitudes. Los amaba, lloró por ellos y por fin murió para salvarlos del pecado. Él lloró por ti, Él lloró por mí. Él vino a salvarnos, Él vino a darnos vida. Nadie debería pensar que Jesús desatendió la evangelización de las masas. Pocos parecieron entender. Frente a tal actitud, nos sorprende el hecho de que poca gente se convirtiera durante el ministerio de Cristo, es decir, en una forma clara. Desde luego, muchos de entre las multitudes creyeron en Cristo en el sentido de que su ministerio divino les pareció aceptable. Pero relativamente pocos captaron el significado del Evangelio, a lo que Él venía a hacer. Quizá el número total de los que todavía no seguían al final de su ministerio terrenal no excedía en muchos a los 5,000 hermanos, a los que Jesús se apareció después de la resurrección, que después solo eran 120. ¿Dónde estaban los otros
si habían escuchado, habían estado con Él. Después quedaron los 12. Permanecieron en Jerusalén para recibir el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 1:15. Su estrategia. ¿Por qué Jesús consagró su vida en forma deliberada a un número tan reducido de personas? ¿No fue su venida para salvar al mundo entero? El Maestro hubiera podido fácilmente conseguir miles de seguidores si lo hubiera querido. ¿Por qué pues no trató de aprovechar esa oportunidad para conseguirse un ejército poderoso de creyentes que conquistara el mundo? ¿Por qué trabajó en 12? Sin duda Cristo hubiera podido adoptar un programa más atractivo para reclutar a las masas. ¿No resulta acaso no entendible humanamente que alguien que posee todo el poder viviera y muriera para salvar al mundo y con todo, a fin de cuentas, dispusiera solo de unos pocos discípulos, de poco valor como resultado de sus esfuerzos? Él no quiso impresionar a las multitudes, sino introducir para siempre un reino eterno dentro de ellos. Esto significó que necesitaba hombres que pudieran ser ministros de transferencia de las multitudes. Tú y yo tenemos que transferir lo que Cristo ha depositado en nosotros. Por eso es importante que busquemos de Él, que leamos la palabra, que lo instruyamos, que pasemos momentos con Él, llenándolos de Él, para transferir no lo de nosotros, no lo humano, porque lo de nosotros no sirve para nada. Lo que el Señor deposita en nosotros, porque nosotros como humanos somos fallos. Nada bueno hay en nosotros, solo lo que el Señor deposita en nosotros. Por eso es importante pasar tiempos con Él. Es importante buscar su presencia. No solo oidores de su palabra. Amén. Para que el mundo pudiera recibir auxilio perfecto, permanente, para siempre. Se hacía necesario preparar a hombres que pudieran dirigir a las multitudes en las cosas de Dios. Las multitudes de almas desentonadas y errantes, ¿cuántas almas andan errantes, necesitadas del Señor? ¿Cuánta gente llorando en las calles en estos tiempos? ¿Cuánta gente asustada por el virus que vino ahora acá al mundo? Está todo el mundo aterrado. Y es ahora cuando la iglesia debe levantarse. Es ahora cuando la iglesia debe prepararse más en presencia del Señor para dar lo que por gracia hemos recibido. Muchos necesitan del Señor. Esos hospitales están llenos de gente necesitada del Señor, que no conocen al Señor. ¿Cuántas almas están yendo sin conocer el Cristo de la gloria? Pero el Cristo hombre aún no estaba en condiciones de dar a cada una de ellas el cuidado individual y personal que necesitaban. Por eso trabajó con los discípulos personalmente. Cada uno de ellos, su única esperanza era conseguir hombres llenos de Él,
Hermoso es el Señor. Y de su vida quisieran esto en su nombre. Por esta razón se concentró en aquellos que iban a ser precursores de este ministerio, de transferencia de su vida. Quiso dedicarse primordialmente a unos pocos hombres y no a las masas. Quizá estamos preocupados porque la iglesia se llene y es mejor trabajar con poquitos que conozcan al Señor, que se conviertan, no que vayan y vuelvan, que paseen en la iglesia, gente que ame al Señor de todo su corazón, que busque de Él, que se llene de su palabra, para poder dar, como dije, de gracia, de lo que el Señor nos dio por gracia, por su inmensa misericordia. Cristo nos llamó un día tal cual como están ellos y tuvo una gran misericordia. Por eso ahora tenemos que dar lo que Él nos dio, prepararnos. La mayor parte de los esfuerzos que la iglesia realiza para evangelizar comienzan por las multitudes. En el supuesto de que la iglesia está en condición de conservar todo lo bueno que hace, el resultado es nuestra espectacular insistencia en el número de convertidos, candidatos para el bautismo y más miembros para la iglesia, pero gente que ame al Señor, gente que lo siga al Señor donde quiera que vaya, con poco o ningún interés genuino por fundamentar a estas almas en el amor y poder de Dios, trabajar en ellos, y mucho menos por la conservación y continuación de la obra del Señor. El primer deber del pastor y la primera preocupación del evangelizador es velar por poner el fundamento bíblico, como Cristo al comienzo mismo, de modo que sobre él se pueda edificar un ministerio evangelizador eficaz y continuado entre las multitudes. Que continúe esto, que no se detenga. Esto exigirá más gasto de tiempo y talento en unos pocos hombres en la iglesia. Aun que sin olvidar la pasión por el mundo, porque estamos propensos, por eso debemos trabajar en los pocos quizás que quieran, para que amen al Señor y no amen el mundo, que el mundo ya sea desechado en sus corazones, para que puedan seguir a Cristo. Trabajarlo en hacerlos un seguimiento de la lectura, que puedan leer la palabra, grupos de oraciones para que puedan estar en contacto, orando, para la obra del ministerio en unión con el pacto, Efesios 4, 11 al 12. Unos cuantos consagrados, así con el tiempo, sacudir al mundo para Dios. El triunfo nunca lo consiguen las multitudes, porque pueden venir muchos, pero de esos, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos que realmente amen al Señor? Que realmente su corazón esté enamorado del Señor. Porque esa es nuestra labor, que la gente se enamore del Señor. No que siga una religión, que siga a Cristo. Todo lo que se hace con esos pocos es para salvación de multitudes. Realidad actual. El programa de evangelización de la iglesia ha fracasado en casi todos los frentes. Lo que es peor, el empuje misionero del evangelio hacia nuevas metas
ha perdido en gran parte su fuerza. Ni siquiera la iglesia aumenta en proporción al crecimiento de la población. Mientras tanto, las fuerzas diabólicas se vuelven cada vez más osadas en sus ataques. ¿Cuántas personas acuden diariamente a consultar espiritistas? ¿Consideran su fortuna ligada a las cartas? ¿Cuántas nuevas sectas de distinto índole ofrecen a las personas experiencias que la elevan por sobre los demás? ¿No es acaso esto nuestro deber de prevenir al mundo de tales engaños y mostrarles la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso debemos mostrar, que Cristo es la verdad. No hay otra verdad. En ninguna parte hay otra verdad. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su palabra es clara. Al apreciar la situación trágica en que se encuentra la iglesia hoy, no debemos tratar en forma frenética de cambiar de la noche a la mañana el curso de los acontecimientos. Quizás este haya sido nuestro problema. En nuestro afán de hacerle frente a esta situación, hemos iniciado uno tras otro programas de agresivos para llegar a las masas con la palabra salvadora de Dios. De manera que antes de que podamos resolver el problema de las multitudes de perdidos de hoy, debemos alcanzar enteramente para Cristo aquellos a quienes ya hemos evangelizado en nuestras iglesias. Preparar a aquellos que ya están evangelizados, instruirlos, llenarnos de la palabra, para que puedan llegar a otros. Hermano, hermana, Dios te está llamando. Dios te ha preparado para que tú prepares a otro. Hoy es el tiempo de evangelizar, de predicar la palabra de Dios. Ya no hay tiempo. Si tú ves, el mundo se está derribando. El mundo está aterrado. Hoy en día estamos encerrados. No podemos ir para allá, no podemos ir para acá, no podemos hacer cosas. Por eso debemos aferrarnos al Señor y buscar del Señor y enseñar a otros del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Que Dios me los bendiga. Otro día más encerrado, otro día más sin estar en la iglesia, en el culto, en el local, porque la iglesia somos nosotros. Otro día más sin estar con nuestro hermano. Amén. Vamos a orar. Amén, Señor. Vamos a orar, vamos a pedir fortaleza para nuestro hermano José, que él ha pasado una dificultad, una pérdida de un ser muy querido, que es la madre, que cuando nosotros se lo va a nuestra madre, los que se le ha ido la mamá saben lo que es el dolor que se siente. Los que algunos capaz que no se le ha ido la mamá, pero se le ha ido el papá, y es doloroso, es triste, pero es algo que tiene que superarse. Solamente el Señor es el que lo puede fortalecer ahora. Amén. Oramos. Amén, Padre amado, también queremos presentarte nuestro hermano José delante de ti, Señor, para que tú le des fuerza, fortaleza, Señor, por esta pérdida del ser tan querido, Señor. Padre, también queremos pedir sanidad por nuestro hermano José, Señor. Reprendemos la enfermedad, reprendemos la tos, reprendemos, Señor, el dolor de pecho, reprendemos toda enfermedad de la vida de nuestro hermano José. Padre, en el nombre de Jesús, también queremos pedirte por nuestra familia de nuestro hermano Juan Carlos, Dios, José Pozo, Rubén Pozo, Dios, para que tú traigas sanidad por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús.
Y declaramos que la sangre de Cristo está derramada sobre ellos, Señor, y por tu llaga nosotros fuimos curados. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria, descansamos en que tú traes sanidad para tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también queremos pedirte que bendiga, Señor, la iglesia de Castro, de nuestro pastor Mitchell, Señor, todos los pastores que están en aquel lugar, Señor, haciendo una obra grande, Señor, a través de radio, internet, Señor, como tú, los medios están usando los medios que tú has dejado para tus hijos, Señor, también los pastores de Iquique, Dios, Padre, bendícelo, también, por supuesto, nuestros hermanos de Viña, Señor, el pastor Mor, la pastora Jadacha, la pastora Cintia, Dios, cada uno de los pastores de aquel lado que están en Viña, Dios, bendícelo, Señor, bendice nuestras familias, donde están ellos, Señor, bendice, toca, Señor, el corazón de nuestra familia en estos momentos que se está viviendo los últimos tiempos, Dios, para que ninguno se quede, Señor. Padre, levanta a aquellos hijos que se han apartado, Señor, aquellos que se han enfriado, vuélvelo a encender, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y descansamos en que a ti ninguno se te ha escapado de tu mano, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Señor les bendiga.